consulta, ¿quién nos hablará de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Que acaben de disfrutar la noche, señores. Vamos a ver. Si necesita devolver, sube con el mouse y le damos. Bueno, muy buenas noches. Espero con esta charla no precipitar la siesta después del refrigerio. Y lo que les voy a contar ahora es básicamente como ubicarlos en qué es lo que ha pasado con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en los últimos años. Porque si ustedes miran, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica de alguna manera se ha vuelto bastante más relevante de lo que era antes y cada vez genera más entusiasmo y más interés en la comunidad médica por las razones que vamos a mostrar ahora. Parte de lo que explica por qué la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha cobrado la relevancia que en este momento tiene que ver con aspectos epidemiológicos, pero también tiene que ver con aspectos conceptuales y con desarrollos alrededor de la misma enfermedad. En primer lugar, se destaca hoy en día por la relevancia desde el punto de vista de problema de salud pública, como les voy a mostrar ahora. Y en segundo lugar, se han dado unos cambios conceptuales que han modificado la manera de ver la enfermedad y que han conducido a un nuevo planteamiento de aproximación a la enfermedad centrado en el enfermo y no en la enfermedad como previamente lo hacíamos. Y finalmente, para redondear, digamos, los aspectos que hacen que la EPOC esté en un nuevo escenario, es la disponibilidad de nuevas opciones terapéuticas que han cambiado la manera como tratamos la enfermedad. Desde el punto de vista epidemiológico y de problemas de salud pública, la OMS calcula que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica hoy en día provoca 2.9 millones de muertes al año. Pero sobre todo, estamos asistiendo a un incremento muy importante tanto de la carga de enfermedad como de su importancia en la incidencia y en la mortalidad por esta enfermedad. De ser la sexta causa de muerte en el mundo hace unos pocos años, pasará a ser la tercera causa de muerte en el mundo en adultos para el 2020. Y si ustedes miran esta diapositiva, pueden ver cómo la mayoría de las enfermedades crónicas del adulto que tienen gran relevancia desde el punto de vista epidemiológico y como causa de mortalidad han tenido la tendencia a mantenerse relativamente estables o incluso a disminuir, como es las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Ustedes ven la tendencia en la enfermedad coronaria como causa de muerte es francamente hacia la disminución, lo mismo que los accidentes cerebrovasculares como causa de muerte y otras enfermedades cardiovasculares. Y las muertes por otras causas tienden a permanecer estables o con discreta tendencia a disminuir, mientras la enfermedad pulmonar obstructiva crónica muestra un dramático incremento, con un incremento en las últimas 2 décadas que es cercano al 150%, como muestra esta diapositiva. Esto simplemente para que se hagan una idea general de cuál es la prevalencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que va desde poco más de 20 por 100.000 habitantes a México, que tiene una prevalencia un poco por debajo de 7%, de 7% en mayores de 40 años. Colombia, como lo vamos a ver ahora en el estudio Prepocol, tiene una prevalencia global de 8.9% de acuerdo al estudio en 5 ciudades del país. Estos son los datos que tenemos a nivel latinoamericano y a nivel colombiano. Los datos que están en rojo son producto de un estudio que se llama el estudio Platino, que es el estudio de prevalencia latinoamericana de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que incluyó una muestra en Ciudad de México, Caracas, Venezuela, en Sao Paulo, Brasil, en Uruguay, en Montevideo y en Santiago de Chile. Colombia no participó en el proyecto de Platino porque para ese momento ya había iniciado el proyecto Prepocol, que es un estudio de prevalencia en Colombia, que era con una metodología muy similar al Platino, pero con mucho más
proyección porque incluía la evaluación de 5 ciudades en el país. De todas maneras, de resaltar, ustedes ven que la prevalencia en Latinoamérica, digamos que es una prevalencia media, si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, que va de 7.8% hasta 19.7% en Uruguay y Montevideo. Siempre menciono como una cosa que llama la atención que Ciudad de México, siendo la ciudad más contaminada de Latinoamérica, tiene la prevalencia más baja en las ciudades evaluadas. Y eso se los menciono porque cuando hablamos de etiología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, siempre se menciona como una probable causa la contaminación ambiental. Obviamente de este estudio no puede uno sacar conclusión realmente, pero sí es una cosa llamativa. Y no solamente eso, sino que si uno pensara cuál es la ciudad menos contaminada de todas estas ciudades latinoamericanas que participaron en el proyecto Platino, pues pensaría uno que de pronto fuese la ciudad de Montevideo, que fue la que más alta tasa tuvo. En Colombia, como les digo, el promedio de las 5 ciudades evaluadas fue de 8.9% en mayores de 40 años. Este es el estudio Platino. Ustedes ven las ciudades que participaron: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín, con un total de un poco más de 5.000 individuos evaluados mayores de 40 años, y la prevalencia basada en datos espirométricos, ¿sí?, que aparentemente es la mejor manera de estudiar la probabilidad de la enfermedad en la población, a pesar de que no es exacta, porque uno en espirometría identifica pacientes con obstrucción que no necesariamente son EPOC, pero digamos que parece ser la manera más precisa y la mejor manera de ser más específico en el diagnóstico y eventualmente identificar pacientes en etapas más tempranas de la enfermedad. Ustedes ven aquí la prevalencia en cada una de las ciudades, el promedio fue 8.9%, y aquí de resaltar también encuentran que la ciudad con mayor prevalencia en Colombia de las 5 evaluadas fue la ciudad de Medellín, que tiene un 13.5%. Igual uno podría invocar la probabilidad de la contaminación ambiental, pero si ustedes miran la prevalencia del tabaquismo, también ven que Medellín tiene la prevalencia más alta de tabaquismo, y probablemente eso explica también que tengamos la mayor prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a sabiendas de que el principal factor asociado al desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sin duda, es el fumar. En Colombia se calcula que hay aproximadamente, de acuerdo al último censo, 13 millones de personas mayores de 40 años. Eso quiere decir que si la prevalencia en Colombia es de 8.9%, en mayores de 40 años aproximadamente cerca de 2 millones de personas tendrían enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como ustedes ven, es una enfermedad que tiene una relevancia muy significativa desde el punto de vista de salud pública. En el año 2000 fue la 6ª causa de muerte en Colombia, pero esa tendencia, como se encuentra en el mundo entero, parece ir incrementando. Colombia además invirtió para el 2007 el 0.7% del Producto Interno Bruto en atención médica de las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco, donde hay muchas, pero donde se destaca de una manera muy importante la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y genera unos costos de atención sanitaria que son muy importantes. Se calcula que el costo de atención sanitaria para el año 2007 en Colombia fue de 3.894 millones de dólares. Esto simplemente para ubicarlos en la dimensión del problema y en la relevancia que tiene hoy en día en la salud pública. Una de las cosas, digamos, que más quiero enfatizar ahora es el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque ahí tenemos grandes problemas, como se los voy a señalar ahora. Y el proceso diagnóstico incluiría 3 etapas, digamos: una, la sospecha de la enfermedad; la otra, la confirmación de la enfermedad; y finalmente la medición de la gravedad para establecer tanto pronóstico como aproximación terapéutica, que es lo que vamos a mostrar ahora. En general, uno debería pensar en la enfermedad, aquí aparece edad mayor de 35 años, probablemente del corte de 40 años nos mejore la especificidad del diagnóstico. Es muy rara la enfermedad en menores de 40 años, porque la latencia para el desarrollo de la enfermedad es muy larga, de tal manera que uno lo debe sospechar particularmente en pacientes mayores de 35 años. El segundo factor importante, definitivo para sospechar la enfermedad, es la presencia de factores de riesgo. Se invocan muchos, pero ustedes bien saben que los principales son el consumo de cigarrillo activo, ¿sí?, fumador activo de cigarrillo, que es de lejos el factor más importante, y la exposición a humo de biomasa, particularmente al humo de leña. Sumando esos 2 factores de riesgo, encontramos
la relación con la enfermedad en un poco más del 85%, entre 85 y 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que un paciente no expuesto a esos factores de riesgo, que tenga una sospecha de EPOC, puede tener EPOC, pero la probabilidad es mucho menor y debe ser uno mucho más riguroso en aceptar el diagnóstico en ausencia de esos factores de riesgo. ¿Qué otros factores de riesgo hay? Está probado aparentemente, pero con algo de controversia todavía, que la exposición pasiva al humo del cigarrillo pudiese dar EPOC, pero su contribución es absolutamente marginal y su medición como factor de riesgo todavía no está bien estandarizado para uno saber cuál magnitud puede uno considerar como realmente factor de riesgo para la enfermedad. Y lo otro que puede ser importante es la exposición ocupacional a humos, vapores o material particulado que pudiese estar en relación con obstrucción crónica al flujo aéreo. Pero para efectos del diagnóstico quisiera dejarles como mensaje que ustedes, en pacientes que no tengan antecedente claro y significativo de exposición a humo de cigarrillo activo y humo de leña de manera significativa, y de manera significativa es tener una exposición a cigarrillo mayor de 15 paquetes año, que yo creo que ustedes todos saben cómo se calcula el número de paquetes que se fuma al día por el número de años que lleva fumando, ese le da el acumulado y como factor de riesgo bien definido para enfermedad pulmonar obstructiva crónica sería más de 15. Igual, es difícil aceptar en muchos pacientes que tengan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica con antecedente de consumo de tabaco que no llegue a los 10 paquetes año. Hay que contemplarlo, pero es mucho menos probable. Lo que les quiero decir entonces es que debe ser uno absolutamente riguroso en aceptar el diagnóstico cuando hay ausencia de exposición a factores de riesgo. Y en el caso de la leña también es importante la magnitud de la exposición. Y los estudios que hay demuestran que para que usted tenga riesgo incrementado de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica por exposición a humo de leña debe ser por lo menos 10 años. Y 10 años de una exposición que sea significativa, que sea prácticamente diaria, que sea varias horas al día y en unas condiciones que hagan que la inhalación de humo sea realmente significativa. Y eso se los menciono porque es distinto, por ejemplo, estar expuesto al humo de leña en una cocina de una casa del oriente antioqueño, donde la casa es mucho más cerrada, a una cocina en Caucasia o en Montería, donde las cocinas pues suelen ser abiertas y la exposición al humo de leña es menor. Entonces, el dato de exposición a factor de riesgo es muy importante y lo otro para llegar a tener la sospecha de la enfermedad son los síntomas, pero si ustedes ven los síntomas son absolutamente inespecíficos. Los síntomas más comunes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son tos crónica, expectoración, de predominio matinal la mayoría de las veces y disnea progresiva. Pero eso es común a cualquier enfermedad pulmonar, de tal manera que cuando uno va a hacer el diagnóstico, cuando va a tener sospecha de la enfermedad, debe juntar estos tres aspectos: edad, exposición a factores de riesgo y síntomas. Eso genera la sospecha clínica. ¿Y cómo lo confirmamos? Lo más importante es confirmar desde el punto de vista funcional la existencia de obstrucción al flujo aéreo. ¿Cómo lo hacemos? Con una espirometría. Ahorita vamos a hablar un poquitico más de detalle en eso. De tal manera que para la confirmación parece ser imprescindible la realización de una espirometría. Y por último, obviamente, hay que someterlo a un diagnóstico diferencial adecuado, porque no toda enfermedad que se asocia a factores de riesgo y que tenga síntomas muy inespecíficos, como mencionamos, y tenga obstrucción en la espirometría, no todas necesariamente van a ser EPOC, pueden ser otras cosas. Y finalmente con eso llegamos al diagnóstico de EPOC. Ahí ustedes ven que para uno definir la obstrucción, que ahorita vamos a ver más en detalle, para definir la obstrucción en la espirometría, el parámetro es la relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad menor de 0.7. ¿Qué quiere decir eso? Que el individuo bote menos del 70% de su capacidad vital en un segundo. Ahorita vamos a ver un poquitico más en detalle esto, pero para que se vayan ambientando de cómo es la aproximación diagnóstica de la enfermedad. Yo les he pintado aquí el panorama desde el punto de vista epidemiológico y de carga de enfermedad. Pero probablemente lo que estamos viendo, a pesar de que sin duda alerta a los médicos frente al problema, lo que estamos viendo probablemente es solamente la punta del iceberg. Estamos viendo a los pacientes con EPOC conocidos sintomáticos. Pero hay un gran número de pacientes sintomáticos no conocidos y muchos pacientes asintomáticos no conocidos. O sea, hay mucho paciente con EPOC no diagnosticado. Lo que hoy sabemos con relación al diagnóstico es que estamos subdiagnosticando la enfermedad. La estamos diagnosticando en muchos casos mal, o sea, muchos pacientes que tienen
diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica no tienen la enfermedad, porque esto se ha convertido como en la canasta de basura para meter todas las enfermedades pulmonares crónicas en los pacientes adultos, y resulta que hay que hacer el ejercicio para un diagnóstico diferencial adecuado. Y por último, sabemos que se diagnostica tarde. ¿Cómo verificamos que esto es cierto? No hay duda. Esta es una diapositiva obtenida de las guías colombianas que vamos a tocar más adelante, donde se hace la afirmación tajante de que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una patología subdiagnosticada, que la confirmación diagnóstica que corresponde al uso de la espirometría no se hace en la mayoría de los casos o se hace de manera muy tardía, y que en general se realiza cuando el paciente tiene una enfermedad grave o muy grave. Y eso es una cosa importante que ustedes deben tener en cuenta, sobre todo en la atención primaria y de segundo nivel, y es que la mayoría de los pacientes con EPOC que nosotros vamos a ver no son pacientes severos, que es, digamos, los que tenemos en la cabeza. Más del 60% de los individuos que fueron identificados en el Prepocol como pacientes con EPOC eran pacientes con EPOC leve o moderado, y el paciente severo o muy severo es la minoría, de tal manera que tenemos que estar mucho más sensibilizados frente al diagnóstico de los pacientes. Y eso no es un problema solamente nuestro, es un problema que se presenta en todas partes del mundo. Y para darles un ejemplo, menos de la mitad de los 24 millones de estadounidenses con obstrucción al flujo de aire han recibido un diagnóstico de EPOC. O sea, en un país como Estados Unidos está también efectivamente subdiagnosticada la enfermedad. Si nosotros hiciéramos diagnósticos solamente basados en síntomas, ¿sí?, nosotros encontraríamos una prevalencia bastante menor. Si ustedes ven, el Prepocol, que uno podría definir el diagnóstico de EPOC basados en espirometría, y cuando lo basamos en espirometría la prevalencia es de 8.9%, como les mostré ahora. Si lo basamos en los síntomas, en la definición de la OMS de bronquitis crónica, que dice que bronquítico crónico el que tose y expectora por más de 3 meses por 2 años consecutivos sin ninguna otra causa aparente, entonces la prevalencia estaría cercana a 3%, un subdiagnóstico muy significativo. Y este dato que está aquí médico es que a los pacientes que participaron, a los individuos que participaron en el estudio, les preguntaban a quiénes les había hecho el diagnóstico un médico previamente de enfisema, bronquitis crónica o EPOC, y encontraron que solamente el 3% aproximadamente de los individuos habían sido diagnosticados con EPOC. Lo que les estoy mostrando aquí es que si uno no usa la espirometría, el subdiagnóstico se incrementa en forma muy significativa. No solamente disminuimos la sensibilidad al diagnóstico, sino que disminuimos la especificidad del diagnóstico. Y esto queda muy bien reflejado en esta cantidad. Esto es un consolidado de muchos estudios de prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ustedes ven en rojo el número de pacientes con obstrucción diagnosticados y en azul el número de pacientes obstruidos no diagnosticados con EPOC. ¿Qué quiere decir? Que estamos diagnosticando una pequeñísima parte de los pacientes con la enfermedad. Y les doy simplemente unos datos más puntuales. El IBERPOC, que es el estudio de prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en España, reconoció que solamente el 20% de los pacientes que tenían EPOC estaban diagnosticados. O sea, un 80% de los identificados con obstrucción al flujo aéreo y compatible con EPOC no habían sido diagnosticados. El estudio Platino mostró algo similar, pero más dramático. Menos del 20% de los pacientes con obstrucción tenían diagnóstico de EPOC. El Prepocol le pudo haber ido un poquito mejor, pero sigue siendo muy distante de lo que debería ser. Solo el 42% de los individuos evaluados mayores de 40 años que tenían obstrucción tenían diagnóstico de EPOC. O sea, un subdiagnóstico muy importante que tenemos que corregir. Pero igual, no solamente hay un subdiagnóstico, sino que los que tenemos diagnosticados los tenemos muy mal diagnosticados. El Prepocol, por ejemplo, mostró que el 76% de los pacientes que tenían previamente un diagnóstico hecho por el médico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema o bronquitis crónica, el 76% no tiene obstrucción. Y ya ustedes irán entendiendo que si usted no tiene obstrucción verificada por espirometría, no tiene EPOC. Usted puede decir tajantemente, por lo menos hasta ahora, con la definición con la que estamos trabajando la enfermedad, no tiene EPOC. Luego estos pacientes están mal diagnosticados. Igual, ustedes ven aquí, tiene que ver con el poco uso de la espirometría. Y ustedes ven, por ejemplo, estos datos del proyecto Platino, y ustedes ven que tanto en Brasil, México, Chile y Uruguay, que fueron los países que participaron en el proyecto Platino, en todos el uso de la espirometría es mínimo. Es muy poquito, bien sea alguna vez o en los últimos 12 meses, ustedes ven que es marginal. E igual pasó lo que les dije ahora con el diagnóstico en los pacientes que participaron en el proyecto.
el 63.7%, un poquitico más bajito que lo que mostró el Prepocol, de los diagnosticados como EPOC previamente no tenían obstrucción en la espirometría, tenían espirometría normal. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos haciendo el diagnóstico mal y que probablemente para mejorar eso tenemos que incrementar el uso de la espirometría. Ese es un mensaje que, si ya logramos eso, logramos un buen cometido con esta charla. De tal manera que la espirometría y la curva flujo-volumen son fundamentales para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hablamos de las dos porque las dos en este momento salen usualmente juntas. Los equipos computarizados que usamos hoy en día hacen el registro de la curva flujo-volumen, que es esta curva que ustedes están viendo aquí. Aquí queda registrado en el eje de las Y, queda registrado el flujo, y en el eje de las X queda registrado el volumen. El volumen total de la maniobra es la capacidad vital y estos son los flujos. Y aquí al lado está la curva volumen-tiempo, que es lo que denominamos espirometría. Siempre la van a encontrar juntas, pero los datos que a nosotros nos interesan para efectos de diagnóstico de EPOC, ¿cuáles son? Solamente capacidad vital forzada, que es todo el aire que el paciente bota durante la expiración con máximo esfuerzo, el volumen expiratorio forzado, que es la cantidad de aire que bota en el primer segundo, y la relación que hay entre los dos, que es lo que le dije, que lo que significa es el porcentaje de la capacidad vital forzada que bota el individuo en un segundo. Este examen hoy en día se considera indispensable para el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay que decir, muchos de los diagnósticos que ustedes hacen de EPOC, basados en cuadro clínico, en exposición a factores de riesgo y síntomas, muchos de ellos van a ser correctos y puede que usted, para confirmarlo estrictamente, no requiera la espirometría, o si le hace la espirometría, en la inmensa mayoría de esos casos va a tener el diagnóstico acertado. Pero de todas maneras, la recomendación es que en todo paciente con sospecha de enfermedad pulmonar obstructiva crónica haya una confirmación funcional y se verifique la presencia de obstrucción al flujo aéreo. La otra cosa que nos permite la espirometría es hacer diagnósticos más tempranos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica empieza a deteriorar la función pulmonar mucho antes de que aparezcan síntomas, ¿sí? Y eso es lo que muestra esta gráfica. Ustedes ven aquí en rojo la caída del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y en azul ven la aparición de síntomas. Y ustedes ven que cuando ya ha declinado bastante el volumen expiratorio forzado, acercándose a una pérdida casi del 50%, apenas en ese momento empiezan a aparecer síntomas. De tal manera que la espirometría nos permite eventualmente hacer un diagnóstico más precoz. Lo que nos está pasando ahora es que estamos haciendo diagnósticos en edades muy avanzadas, con enfermedades muy avanzadas, y lo que uno quisiera lograr es hacer diagnósticos más precozmente para identificar los pacientes que tienen riesgo de deterioro, a tomar medidas que puedan modificar la historia natural de la enfermedad e intervenir de una manera más precoz. Y una pregunta que uno se podría hacer y que todavía está en discusión entonces es, ¿será que vale la pena utilizar la espirometría como screening? Fíjense que les he hablado hasta ahora de la utilidad para el diagnóstico, pero como screening. Entonces, como screening hay mucha discusión si hay relación costo-beneficio para hacer espirometría en todos los pacientes mayores de 40 años o en los pacientes mayores de 40 años expuestos a factores de riesgo o en los pacientes mayores de 40 años expuestos a riesgo con síntomas. Si uno hiciera la espirometría mayores de 40 años, todos, independiente de que tengan síntomas o no, de que estén o no expuestos a factores de riesgo, ¿cuánto les daría en Colombia? 8.9%. Eso es un estudio de prevalencia. Si eso es lo único que vamos a identificar, probablemente eso no se justifica utilizarlo, o sea, costo-beneficio no parece ser importante. Pero si usted coge ya los pacientes con factor de riesgo, o sea, pacientes que están expuestos a humo de biomasa y cigarrillo, ese porcentaje se le sube al 22%. Y se incluye a los pacientes expuestos a factor de riesgo y que tengan síntomas, lo que usted va a identificar ya se aumenta hasta el casi 34%. Entonces, ¿vale la pena? ¿En quiénes? Eso no está definido. En este momento no hay recomendación para utilizar este examen como screening, pero parecería ser razonable que por lo menos en pacientes expuestos a factores de riesgo y por lo menos una vez después de iniciados los 40 años se les haga la espirometría para identificar precozmente la enfermedad y en pacientes sintomáticos para identificar y confirmar la presencia de la enfermedad. Esta es una curva flujo-volumen. Esto rápidamente les voy a mostrar para que no se intimiden cuando vean un informe de esto. Ustedes van a encontrar una cantidad de siglas aquí que básicamente lo que muestran es los parámetros funcionales que estamos evaluando. Esto es capacidad vital, esto es volumen expiratorio forzado en el primer segundo
y esta es la relación BF1 capacidad vital forzada, que son los 3 parámetros básicos que nos interesan para efectos de diagnóstico de POC. Siempre van a encontrar una columna que son los valores medidos en el individuo, otra columna que habla de los predichos. ¿De dónde salen los predichos? De estudio en poblaciones normales, que correlacionan los 3 factores que determinan la función pulmonar, que son ¿cuáles? Sexo o género, talla y edad. Y con base en eso se establecen ecuaciones predictoras para saber cuánto es lo que el paciente debe tener. En general, definimos que lo normal para la mayoría de los parámetros es que estén por encima del 80% del predicho, excepto la relación BF1 capacidad vital forzada, que no lo comparamos con el predicho, sino que utilizamos el valor absoluto. ¿Por qué? Porque en la relación estamos comparando 2 valores del mismo individuo, y lo que estamos registrando ahí es cuánto volumen bota o cuánto porcentaje de la capacidad vital forzada bota en un segundo. ¿Correcto? Para efectos de definición de obstrucción, que ese es otro punto que es muy importante, entonces la presencia de obstrucción la vamos a definir por la relación BF1 capacidad vital forzada. Hay mucha discusión si utilizar el límite inferior de la normalidad o utilizar un cociente fijo. Todas las guías hasta ahora establecen que para definir obstrucción, en el caso del diagnóstico de POC, vamos a hablar de que está obstruido cuando la relación BF1 capacidad vital forzada es menor de 0.7. Es decir, cuando el paciente bota menos del 70% de su capacidad vital en un segundo. ¿Listo? Eso es lo que va a determinar la presencia de obstrucción. En los pacientes en los cuales estamos evaluando el diagnóstico de POC con la espirometría, siempre hay que solicitar una espirometría pre- y postbroncodilatador. Como por definición la EPOC es una enfermedad obstructiva no completamente reversible, tenemos que asegurarnos de que la obstrucción persiste después del broncodilatador. Por eso cuando hablamos para efectos de diagnóstico de POC de obstrucción, hablamos de una relación BF1 capacidad vital forzada menor de 0.7 postbroncodilatador, porque eso es lo que nos garantiza que no fue completamente reversible. ¿Listo? Uno de los diagnósticos diferenciales más importantes es el asma, y el asma nos genera a veces muchas dificultades. Entonces, vamos a ver ahora desde el punto de vista espirométrico cómo podemos establecer el diagnóstico. En esta tablita y de manera muy rápida, básicamente lo que les estoy mostrando para que se familiaricen con la espirometría es cuáles son los diagnósticos espirométricos que podemos hacer, y básicamente podemos hacer estos 3 diagnósticos: alteraciones obstructivas, restrictivas y mixtas. Los pacientes con EPOC, ¿qué patrón van a tener? ¿Obstructivo o mixto? ¿El mixto qué es? Que tiene una relación BF1 capacidad vital forzada menor de 0.7, pero también una capacidad vital disminuida. ¿Sí? Los restrictivos van a tener capacidad vital disminuida, pero con una relación normal, no están obstruidos. Los pacientes con EPOC pueden tener obstrucción o mixto, porque los pacientes con EPOC, cuando tienen mucho atrapamiento de aire, pueden reducir de manera secundaria la capacidad vital y darnos en la espirometría una alteración mixta. De tal manera que cualquiera de los 2 patrones pueden encontrar siempre, absolutamente siempre, de todas maneras, en una obstrucción o en un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, desde el punto de vista espirométrico, siempre la relación BF1 capacidad vital forzada va a estar por debajo de 0.7 en el postbroncodilatador. ¿Correcto? Y para diagnóstico diferencial de asma, ¿cómo podríamos hacer? Porque a veces hay dificultad. Entonces, si usted tiene una espirometría, si usted tiene una sospecha de POC y le hace una espirometría y no tiene obstrucción, no es EPOC. De entrada ya puede decir que ese paciente no tiene POC. Si el paciente tiene obstrucción y en el postbroncodilatador se normalizan, ¿usted qué tiene que decir? Que no es EPOC, es un asma. Esa es la definición del asma, obstrucción completamente reversible. Si usted tiene una obstrucción y le da broncodilatador y no mejora nada, ¿qué es? ¿Un EPOC o un asma? Puede ser cualquiera de las dos, pero es mucho más probable que sea una EPOC. ¿Por qué un asma puede tener una obstrucción no completamente reversible? Yo les diría que por 2 razones. Primero, porque estamos haciendo una evaluación en un momento dado, y lo que estamos haciendo en ese momento no necesariamente es reflejo de lo que normalmente pasa. ¿Sí? O no hubo una buena inhalación del broncodilatador, la dosis fue insuficiente, no se esperó el tiempo suficiente, o el paciente en ese momento estaba obstruido y no hubo una respuesta. Entonces, digamos que no descarta completamente la presencia de asma. La otra razón es porque los pacientes asmáticos
crónicos mal controlados pueden tener fenómenos de remodelación con cambios estructurales que pueden dar grados variables de obstrucción fija no reversible. Pero encontrar eso de todas maneras está mucho más a favor de la EPOC. Si usted tiene un paciente con un BEF1, con una obstrucción, le da el broncodilatador y no mejora, y mejora significativamente, pero no se normaliza, ¿eso es EPOC o es asma? Cualquiera de las dos. Pero es más probable que sea asma, porque el asma tiende a ser más frecuentemente reversible, parcialmente reversible, pero hay un 20% de pacientes asmáticos que pueden tener reversibilidad significativa, pero nunca completa. Valga la pena decirle ahí que cuando hablamos de reversibilidad significativa son aquellos pacientes que en el postbroncodilatador mejoran más del 12% del BEF1 y más de 200 mililitros. Esos dos parámetros deben cumplirse. Y finalmente, usted ya con la sospecha, la confirmación de obstrucción, de todas maneras siempre debe excluir otros diagnósticos alternativos. Esto en cuanto a diagnóstico. Al final, pues si hay preguntas, pues las trataremos de resolver. La segunda cosa que yo les quiero mencionar es los cambios conceptuales que ha habido y cambios conceptuales que han conducido a un nuevo planteamiento desde el punto de vista de evaluación de la severidad de la enfermedad y aproximación terapéutica, que es lo que he denominado yo aquí aproximación centrada en el enfermo y no en la enfermedad. Miremos un poquito esto en detalle para que entiendan de qué les estoy hablando. La definición de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha ido cambiando con el tiempo, pero hay algunas cosas que vale la pena resaltar. Primero, prevenible, eso parece una perogrullada, pero es verdad. Y nos la tendremos que seguir recalcando porque nosotros estamos consumiendo muchos más esfuerzos y muchos más recursos en el tratamiento de la enfermedad y muy poco en la prevención. Si nosotros logramos que la gente no fume, la enfermedad se volvería una enfermedad relativamente rara. De tal manera que es bueno que lo tengamos en la cabeza porque tal vez en el escenario de la EPOC la intervención más relevante es lograr que los pacientes dejen de fumar. Tratable, que parece también una perogrullada, pero es que hace unos años se consideraba que la enfermedad no tenía ningún tratamiento y el nihilismo de los médicos frente a la enfermedad era enorme, con la sensación de que no había nada que hacer. Con algunos efectos extrapulmonares, y eso es un cambio muy importante. La enfermedad dejó de ser para nosotros una enfermedad pulmonar para ser una enfermedad con compromiso pulmonar, pero también con compromiso sistémico. Y hoy en día sabemos que el compromiso sistémico no solamente modifica el comportamiento de la enfermedad y las manifestaciones clínicas, sino que también puede modificar el pronóstico de manera significativa. Sabemos que, eso lo hemos mencionado repetidamente, se caracteriza por obstrucción del flujo aéreo desde el punto de vista funcional respiratorio y es una respuesta inflamatoria fundamentalmente a gases y partículas nocivas que se inhalan. Entonces hoy en día para nosotros es mucho más complejo el escenario y hay que tener en cuenta los cambios estructurales, la inflamación de la vía aérea, limitación al flujo aéreo, el compromiso sistémico con influencia pronóstica más allá del compromiso de la obstrucción y las comorbilidades. Y un resumen de esto podría ser esto. Nosotros nos sometemos al insulto, el más importante el humo de cigarrillo, genera inflamación pulmonar e inflamación sistémica. La inflamación pulmonar va a producir fibrosis peribronquial, destrucción alveolar, hiperplasia glandular. Esto conduce funcionalmente a incremento de la resistencia y disminución de la retractibilidad y esto se va a manifestar en disminución del flujo de aire e hiperinflación, atrapamiento de aire y obstrucción que se identifica por la espirometría. Y desde el punto de vista de inflamación sistémica, estos pacientes pueden tener caquexia, compromiso muscular, enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico, osteoporosis, anemia, diabetes y depresión. Nosotros hasta hace unos años, esto lo recordarán ustedes, esta fue una diapositiva que por lo menos para nosotros en neumología se repitió por muchos años en todos los escenarios donde se hablaba de EPOC, que es la clasificación de la GOLD que establecía de acuerdo al compromiso del BEF1. Entonces nosotros hablábamos de GOL 1, 2, 3, 4. Sí, GOL 1 cuando el BEF1 estaba por encima de 80%, 2 cuando estaba entre 50 y 80, 3 cuando estaba entre 35 y 50 y 4 menos de 35. Y entonces usted decía, tiene un GOL 1, 2, 3, 4 de acuerdo a la espirometría y con base en eso definía el tratamiento. Y eso fue válido hasta el año 2011, cuando empezaban a cambiar algunos conceptos con relación a la enfermedad. Y entonces la pregunta que en ese momento se hizo es, ¿tiene sentido guiar el tratamiento de acuerdo solamente al compromiso del BEF1? Resulta que empezamos a ver que el BEF1 era un buen parámetro que tenía alguna correlación con el pronóstico y el riesgo de mortalidad, pero cuando se iba a ver
cómo se comportaba en el curso clínico, cómo se correlacionaba con los síntomas de calidad de vida, se empezó a encontrar que no había una correlación buena, que la disnea, por ejemplo, tiene una pobre correlación con el compromiso del B1 y en general los síntomas tienen una pobre correlación con el B1, y el compromiso de la calidad de vida, como se muestra este estudio Eclipse, no tenía ninguna correlación con el B1. Entonces uno se pregunta, ¿usted qué puede mejorar en los pacientes cuando los trata? Los síntomas, mejorar calidad de vida, mortalidad. Las únicas medidas que han disminuido mortalidad en el tratamiento de la EPOC son dejar de fumar y oxígeno a largo plazo en quienes lo tienen indicado, y ninguna intervención farmacológica hasta ahora modifica la mortalidad. Luego, si eso es lo que podemos modificar con el tratamiento, nos tenemos que fundamentar es en eso. O sea, porque el B1 no correlaciona con eso. Y empezamos a pensar que el B1 no era una herramienta suficiente y que la medición de la gravedad para definir el tratamiento tenía que hacerse con base en otras cosas. Entonces tenemos que ir más allá del B1 y utilizar índices multidimensionales, o sea que no solamente tuvieran en cuenta el compromiso funcional, sino también síntomas y factores de riesgo. Había que resolver los problemas del paciente, hay que resolver lo que el paciente está sintiendo y hay que corregir los riesgos a los que lo somete la enfermedad, exacerbaciones, comorbilidades, grado de obstrucción. Y eso, dentro de eso, como factor de riesgo, las exacerbaciones son un elemento fundamental. Exacerbaciones, ustedes ya saben, es un paciente que se agudiza, digamos, en el curso natural de su enfermedad, incrementa los síntomas y ese incremento implica una modificación en el tratamiento con uso de antibióticos, corticosteroides, eventualmente hospitalización. Y la exacerbación es muy importante, ¿por qué? Porque sabemos que tiene un impacto muy negativo en calidad de vida, aumenta los síntomas, acelera la declinación de la función pulmonar en el tiempo, incrementa los costos de atención sanitaria e incrementa mortalidad. Sumado a todo esto, entonces, eso condujo a decir, no, tenemos que atender, son las necesidades del paciente y lo que podemos modificar. Y cambiamos entonces la atención centrada en la enfermedad, que era dirigir todas las intervenciones de acuerdo al compromiso del B1, a centrarla en el enfermo y era corregir, modificar lo que el paciente necesitaba que se le mejorara. Eso implica un cambio enorme y eso fue lo que desencadenó que a partir del 2011 se revisaron todas las guías de práctica clínica para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluyendo la GOLD, y esto lo conocen ustedes muy bien. Nosotros pasamos entonces de esta aproximación que era basada en el B1, centrada en la enfermedad, a esta aproximación que introduce otros elementos, seguimos teniendo en cuenta la gravedad de la obstrucción, que está aquí, pero introduce elementos que tienen que ver con síntomas. Entonces, ¿cuáles son? Disnea. ¿Qué otro? Podemos utilizar instrumentos que evalúan calidad de vida y manifestaciones sintomáticas, como es el CAT, que ahorita les voy a mostrar. Y la disnea la calificamos con una escala que se llama la escala MMRC. ¿Por qué? Porque el estudio original de la escala MMRC demostró que tenía una muy buena correlación con mortalidad. Y aquí ponemos el otro factor de riesgo fundamental a tener en cuenta, que son las exacerbaciones. Y se hace este sudoku donde queda abajo los que son con pocos factores de riesgo, unos muy sintomáticos, otros no, y arriba, unos más sintomáticos, otros no, pero con factores de riesgo que pueden estar dados por la magnitud de la obstrucción o por la presencia de exacerbaciones. De alguna manera era no ofrecerle la misma talla a todos los pacientes con la enfermedad, sino ajustar la talla del vestido a el tipo de enfermedad que estábamos viendo y conducir entonces la aproximación a lo que vamos, que es una atención mucho más personalizada. Y ahí salió entonces esto, lo que les decía, pacientes con pocos síntomas, bajo riesgo, pacientes con bajo riesgo pero más sintomáticos, pacientes con alto riesgo, menos síntomas, y pacientes con alto riesgo y con más síntomas. Esta es la escala del MMRC, no vamos a entrar en detalle, es muy sencilla, es muy parecido a lo que ustedes siempre han utilizado de disnea de pequeños, grandes y medianos esfuerzos. Pero está muy bien estandarizada y eso tienen que familiarizarse con esto porque esta es la que vamos a usar en EPOC, por lo que ya les dije, y como van a ver ahora en los índices multidimensionales que recomienda la guía colombiana, está incluida esta escala para definir síntomas del paciente. Y este es el CAT, es un cuestionario autoadministrado, preguntas muy sencillas que califican de 0 a 5 y con base en eso usted puntúa, si le da más de 10 es un paciente muy sintomática y si le da menos de 10 es un paciente poco sintomático. Con esta nueva aproximación, ¿qué descubrimos? Que la evaluación de la gravedad de la enfermedad es mucho mejor utilizando índices multidimensionales.
Y este es un índice que ustedes deben familiarizarse con él, que es el índice de Bode, que inicialmente se evaluó para estimar el riesgo de muerte en los siguientes 4 años después de haber sido evaluado. Y lo que hace es simplemente combinar diferentes variables para poder estimar mejor el riesgo del paciente. Este es el acróstico BOD, el B es de índice de masa corporal, el O es de obstrucción media por la espirometría, el D disnea por la escala MMRC y el E la caminata de 6 minutos, que es muy sencillo, es una prueba en la cual usted evalúa cuánto camina el individuo durante 6 minutos y con base en eso suma todo el puntaje que se le otorga a cada una de las variables y establece el riesgo. Ustedes ven aquí los puntos de 0 a 3, ¿sí? Y cómo se califica de acuerdo a cada variable. No vamos a entrar en detalle, ustedes lo van a tener, lo tienen los documentos, pero es para que se familiaricen con cuál es la idea de esto, de todo esto. ¿Qué se pretendía con esto? Incluir una serie de variables que tienen mucha importancia en la enfermedad, en el comportamiento de la enfermedad, y que probablemente se comportan mejor que utilizar índices unidimensionales como el BFONO. Y esto demostró que cuando el paciente tenía un BODE de 0 a 2 puntos, la sobrevida a 4 años era 82%, de 3 a 4 es 79, de 5 a 6 60 y de 7 a 10 25% de sobrevida a 4 años. Y cuando se comparaba la predicción de sobrevida con el BFONO o con el BODE, se encuentra que el comportamiento es bastante mejor con el BODE que con el BFONO, a pesar de que comporta bien, confirmando que los índices multidimensionales se comportan mejor. Y por eso la recomendación de la guía colombiana de utilizar para calificar la severidad de la enfermedad y plantear el tratamiento, el uso del BODE. ¿Qué problema tiene el BODE? Ustedes bien lo saben, la disponibilidad de oferta de la caminata de 6 minutos en nuestro medio todavía sigue siendo muy limitada, a pesar de que es una prueba muy sencilla. Entonces, sabiendo que ahí está muy limitada, hay un índice multidimensional que puede asimilarse a este y que ha probado que se comporta de manera muy similar, que es el BODEX. El BODEX es lo mismo, pero en lugar de la caminata, ponemos las exacerbaciones que dan un puntaje. Entonces, índice de masa corporal, obstrucción, disnea y exacerbaciones. Si es 0, si no tiene exacerbaciones de un puntaje de 0, si ha tenido de 1 a 2, da 1, y si ha tenido más de 3, 2. Esto hay que decir que son exacerbaciones graves que requieren hospitalización. Y lo que ha mostrado los estudios que hay es que correlaciona muy bien con el BODE. Entonces, la guía colombiana propone, en ausencia de la caminata, utilizar el BODEX como una manera multidimensional de estimar la severidad de la enfermedad. Esta es la propuesta de la guía colombiana, entonces califica el EPOC de leve, moderado, grave o severo con base en el estimativo del BODEX y los parámetros de obstrucción. ¿Qué ha pasado entonces? Que estamos viendo la enfermedad, después de haber visto asumido que la enfermedad toda era igualitica y que nosotros la definíamos por BF1, después la estratificamos, que es lo que tratamos de hacer con ABCD o con leve, moderado, grave y muy grave de la guía colombiana, y a lo que vamos probablemente es a identificar particularidades de cada individuo y a personalizar la atención. Esos son cambios conceptuales muy importantes. Lo otro que ustedes ya seguramente han empezado a ver es que la heterogeneidad de la enfermedad es muy grande. Sí, es una enfermedad muy heterogénea, hay mucha variabilidad entre ellas y se han empezado a hablar de fenotipos que tienen implicaciones tanto desde el punto de vista de tratamiento como desde el punto de vista de pronóstico y que tienen eventualmente pronósticos diferentes. Los más característicos son el EPOC exacerbador. Sabemos que hay individuos que, independiente de la severidad de la obstrucción, tienden a ser exacerbadores mucho más frecuentemente que otros. Pacientes que tienen una enfermedad mixta, que tienen componente asmático, pero también son EPOC, que es un porcentaje que puede ser importante y que estimamos que puede ser el 20% de los pacientes. Buena parte de ese EPOC mixto, asma-EPOC, de superposición asma-EPOC, puede ser los pacientes que en la espirometría tienen una reversibilidad significativa. Tenemos el fenotipo de enfisema hiperinsuflado, bronquitis crónico o el declinado rápido, pacientes que tienden a tener declinación de la función pulmonar mucho más acelerada que otros. Y tanto es así que hay ya propuestas mucho más audaces como la de la Sociedad Española de Enfermedad Pulmonar, de enfermedades respiratorias y el grupo de estudio de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya incluye no solamente lo que había definido la GOLD para establecer severidad y riesgo, sino que le incluye
la clasificación con fenotipos. Esto no es para que ustedes se detengan en él, sino simplemente para ver hacia dónde podemos dirigirnos en el futuro, atendiendo la heterogeneidad de la enfermedad. Pasamos entonces del BEF1 como el identificador, el que definía la gravedad y determinaba la posición frente al tratamiento, a identificar fenotipos y finalmente vamos hacia la medicina personalizada. Finalmente, ya teniendo en cuenta todos estos factores, ¿cómo vamos a tratar al paciente? ¿Qué podemos nosotros mejorar cuando le ofrecemos tratamiento al paciente? Ya lo hemos mencionado. ¿Qué le interesa a uno? ¿Podemos disminuir mortalidad? Hasta ahora no tenemos nada que hacer para disminuir mortalidad, por lo menos que tiene que ver con intervenciones farmacológicas. Vuelvo y le repito, lo único que ha probado disminuir mortalidad en pacientes con EPOC son dejar de fumar y el oxígeno a largo plazo en quienes lo tienen bien indicado. Pero ninguna intervención farmacológica ha modificado la mortalidad. ¿Podemos mejorar los síntomas? Sí, podemos mejorar los síntomas. Podemos disminuir riesgo, y riesgo fundamentalmente expresado en ¿qué? En reducir exacerbaciones. También lo podemos hacer. Y podemos mejorar algunas otras cosas que tienen que ver con desempeño global del individuo y que tienen relación con intervenciones no farmacológicas. De tal manera que podemos mejorar síntomas, y ahí tiene que ver también con mejorar capacidad de ejercicio, y podemos disminuir riesgo. ¿Qué tenemos para disminuir síntomas? Tenemos para disminuir síntomas el uso de broncodilatadores. La terapia broncodilatadora en general mejora síntomas, y eso tiene que ver con broncodilatadores de acción corta como de acción larga. Podemos reducir síntomas con ejercicio en programas de rehabilitación, eso lo sabemos bien. Mejora el desempeño, el autocuidado, mejora la condición general del individuo. El oxígeno puede también contribuir, y la cirugía de reducción de volumen, que no nos vamos a meter con eso, que es una opción para pacientes con enfermedad, con enfisema severo avanzado y bien seleccionados. ¿Y cómo podemos reducir riesgo? Mejorar el entorno, disminuir exposición a factores de riesgo, humo de biomasa, cigarrillo, contaminación ambiental. Podemos utilizar broncodilatadores de acción prolongada que tengan impacto sobre exacerbaciones. ¿Cuáles? Los antimuscarínicos de acción prolongada. Los betagonistas de acción prolongada no tienen impacto solitos, no tienen impacto en reducción de exacerbaciones. Mejoran síntomas, pero no reducen exacerbaciones. Ejercicio, parece que también corticosteroides inhalados, particularmente corticosteroides inhalados combinados con betagonistas de acción prolongada. Inhibidores de fosfodiesterasa 4, el que conocemos es el roflimulast, ahorita vamos a ver cuál es la indicación precisa, oxígeno y vacunación. Eso es lo que tenemos para manejar el paciente. ¿Qué estrategias entonces podemos implementar? Podemos utilizar medicamentos para modificar o reducir el grado de obstrucción. ¿Con qué? Con broncodilatadores, tanto de acción larga como de acción corta. Podemos disminuir severidad de síntomas, ¿sí? Con medicamentos broncodilatadores fundamentalmente, y podemos reducir frecuencia y severidad de exacerbaciones. ¿Con qué? Anticolinéricos de acción prolongada, corticosteroides inhalados asociados a betagonistas de acción prolongada, inhibidores de fosfodiesterasa 4 y macrólidos usados a largo plazo. Ese es el resumen de lo que podemos hacer. Si ustedes me entienden eso, van a manejar perfectamente la medicación. ¿Por qué? Porque si ustedes ven que lo que tienen que hacer es mejorar síntomas, ya saben que tienen que usar broncodilatadores. Pero si el paciente, además de tenerle que mejorar síntomas, tenemos que reducir exacerbaciones, ¿qué tenemos? Combinación corticosteroide inhalado con betagonista de acción prolongada, los antimuscarínicos de acción prolongada, los inhibidores de fosfodiesterasa 4 y eventualmente los macrólidos. Si me entendieron ese cuento, seguro que van a tratar muy bien la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Quiero detenerme un poquito en lo que tiene que ver con corticosteroides inhalados, porque el sobreuso de los corticosteroides inhalados en EPOC es grandísimo. Uno siempre tiende a asimilar que EPOC y asma es el mismo cuento, pero son fisiopatologías completamente distintas. No les quepa duda, la droga fundamental en el tratamiento del asma son los corticosteroides inhalados. En EPOC no. En EPOC la droga fundamental para el tratamiento son los broncodilatadores y particularmente broncodilatadores de acción prolongada. Es completamente distinto. La respuesta a la inflamación del EPOC o de la EPOC a los corticosteroides no es muy buena. En asma es dramáticamente buena. Entonces no hay que asimilarlo y saber que los corticosteroides pues tienen su papel aparentemente en el tratamiento de la EPOC en un grupo de pacientes muy bien seleccionado y no es medicamento inocuo.
Son medicamentos que implican complicaciones que a veces pueden ser graves. El problema del sobreuso de corticosteroides es una cosa mundial, en todas partes. Y yo les doy este dato porque este doctor Izquierdo ha estudiado mucho el cuento y ustedes vean, en el año 2000 en España el 54% de los pacientes con EPOC leve recibían corticosteroides, que no tienen ningún lugar en EPOC leve, los corticosteroides no tienen por qué estar, y el 63% en los graves. Para el año 2005 ya se había incrementado eso a pesar de que conocíamos que había problemas con los corticosteroides, y para el 2008 ya el 80% de los pacientes lo recibían. Hay un sobreuso enorme, entonces hay que identificar cuál es el nicho realmente de los pacientes que se benefician. Efectivamente, pareciera ser que los corticosteroides, y particularmente los corticosteroides inhalados con betagonista de acción prolongada, reducen las exacerbaciones. Este es un estudio clásico con más de 6.000 pacientes donde mostró que el uso de betagonista de acción prolongada con corticosteroides reducía en un 25% las exacerbaciones. Y esa es, digamos, la indicación fundamentalmente. Y la reduce básicamente en pacientes con EPOC moderado a severo. Y este es el producto de un metaanálisis donde efectivamente se muestra que aparentemente el uso de corticosteroide inhalado con betagonista de acción prolongada o solo reduce las exacerbaciones en pacientes con EPOC. Y esa es la indicación. Luego, ¿usted a quién le va a ofrecer corticosteroide inhalado? A pacientes que tengan historia de exacerbaciones frecuentes y que tengan una EPOC que usted califique como de grado moderado o severo. O sea, en los leves en general no tiene ningún sentido. Y la vamos a usar pues ya en la mayoría de los casos porque ha demostrado que es mejor la combinación como betagonista de acción prolongada con corticosteroide. Ahora, cuando usted compara el efecto sobre las exacerbaciones de un antimuscarínico de acción prolongada como el tiotropio o el glicopirronio con betagonista de acción prolongada con corticosteroide, van más o menos igual. ¿Sí? ¿Cuál es la recomendación de la GOLD para corticosteroides? Ahí encuentran ustedes. Entonces va a ser para estadios C y D de la GOLD que tengan exacerbaciones frecuentes. Fíjense que eso es una minoría de pacientes, no son la mayoría. La mayoría de los pacientes con EPOC están en A y B, no en C y D. Y en C y D solamente los que tienen historia de exacerbaciones frecuentes. Y ahí queda la duda si es mejor el antimuscarínico o el corticosteroide inhalado con betagonista de acción prolongada, porque cuando se hacen estudios cabeza a cabeza son muy similares. ¿Cuándo entonces preferir en los pacientes betagonista de acción prolongada con corticosteroide? Es difícil. En el paciente que no va bien con antimuscarínico de acción prolongada, usted puede pensar en cambiarlo. Pero hay un subgrupo de pacientes que sí se puede beneficiar particularmente del uso de corticosteroide inhalado con betagonista de acción prolongada. ¿Cuál? El paciente que tiene superposición asma-EPOC. ¿Por qué? Porque tiene algo de similitud de la respuesta en corticosteroides al asma. Esos pacientes van mucho mejor con betagonista de acción prolongada con corticosteroide inhalado. Sabemos que no afecta el deterioro de la función pulmonar, no modifica mortalidad, disminuye exacerbaciones y eventualmente, y por esa razón, mejoran calidad de vida. Dicho esto, como les dije, probablemente el subgrupo de pacientes más beneficiado con la corticosteroide inhalado, con la mezcla de corticosteroide inhalado y betagonista de acción prolongada, es ese grupo de pacientes que tiene el asma, el fenotipo mixto o de superposición asma-EPOC. Uno de los efectos secundarios más importantes que se ha identificado con los corticosteroides inhalados es que incrementa el riesgo de neumonía. Y eso es un dato muy importante para que nos invite a ser mucho más riguroso en identificar los pacientes candidatos para tratamiento con corticosteroide inhalado. Y eso se identificó en el estudio TORCH. No se estaba buscando, era un desenlace secundario. Pero cuando analizaron los datos encontraron que efectivamente los pacientes que recibían corticosteroide inhalado tenían una incidencia de neumonía bastante mayor que los que no lo recibían. Simplemente para que lo tengan en cuenta como un factor que debe contrastar con la indicación de los corticosteroides inhalados. Por supuesto, no estoy invitando a que no los usen. Lo que estoy invitando es a que seleccionen muy bien los pacientes que realmente se benefician del uso. Finalmente, ustedes ven que en asma el tratamiento fundamental son los corticosteroides inhalados y en EPOC el tratamiento fundamental es el uso de broncodilatadores de acción prolongada. Este es el resumen de lo que recomendaría entonces la guía GOLD. Si usted tiene un paciente que tiene poca obstrucción, pocos síntomas o prácticamente no tiene síntomas, ¿cómo lo va a tratar? Se trata con un broncodilatador de acción corta para usar solamente rescate ante la eventualidad de síntomas. ¿Cuál podemos usar? Anticolinérico de acción corta, bromuro y pratropium versus betagonista de acción corta. El prototipo es el salbutamol. ¿Cuál de los dos? Cualquiera de los dos puede usar. ¿Qué ventaja tiene el betagonista de acción corta?
que actúa más rápido. Como lo vamos a usar a necesidad para liberarlo de síntomas, que actúe más rápido es una ventaja comparativa muy importante. Si el paciente no tiene factores de riesgo, pero tiene más síntomas, ¿cómo lo vamos a tratar? Ya empezamos a usar un broncodilatador de acción prolongada. Ahí hay dos opciones, un betagonista de acción prolongada o un antimuscarínico de acción prolongada. ¿Cuál escogemos? La mayoría de las guías dejan a discreción del médico cuál usar, con el que más familiarizado esté, tenga cuenta de disponibilidad en el mercado, de precio, lo que quiera. La guía colombiana recomienda preferir el antimuscarínico de acción prolongada al betagonista de acción prolongada. ¿Por qué? Porque tiene más efecto sobre exacerbaciones, pero recordar que el que está en este punto no es un paciente exacerbador. De tal manera que yo les diría que cualquiera de los dos, ya ustedes digamos que a discreción. A mí me gusta la recomendación de la colombiana de preferir el antimuscarínico, pero si ustedes usan un betagonista de acción prolongada, va probablemente igual. Si el paciente ya tiene factores de riesgo, es decir, tiene obstrucción ya con un BF1 menos del 50% o es exacerbador, tiene más de 12 exacerbaciones al año, más de una que ha requerido hospitalización, este paciente ya debe ir con broncodilatación prolongada, la combinación de ambos, y puede, en caso de que tenga historia de exacerbaciones, tener corticosteroide inhalado más betagonista de acción prolongada, antimuscarínico o la mezcla de los tres. Y para pacientes que ya están más severos, muy sintomáticos y exacerbadores, entonces ya empiezan a combinar antimuscarínico de acción prolongada, betagonista de acción prolongada, corticosteroide inhalado. Y quedan dos medicamentos adicionales que usted puede utilizar, que son el roflumilast, que es un inhibidor de fosfodiesterasa 4, que está indicado en aquellos pacientes que tienen componente bronquítico, o sea, pacientes tosedores y muy expectoradores, y una historia de exacerbaciones frecuentes, que no ha sido bien controlado con la terapia convencional. Entonces se le puede agregar el roflumilast. Y por último, los macrólidos. La única guía que se ha atrevido a formular esa recomendación es la guía colombiana. Lo hace con base en la evidencia que se tiene de los estudios con macrólidos, aprovechando su efecto inmunomodulador y antiinflamatorio. Y se sabe que esos pacientes exacerbadores con el uso crónico de macrólidos, particularmente acitromicina, a dosis de 250 miligramos cada 48 horas, por tiempos largos es de 6 a 12 meses, reducen la frecuencia de exacerbaciones. ¿Cuál puede ser el paciente que más se beneficia con el uso de macrólidos? Paciente con EPOC grave o muy grave, exacerbador frecuente, que tiene bronquiectasias asociadas. Ese es el que más se beneficia. Y siempre hay que pensar en pacientes exacerbadores frecuentes que puedan tener bronquiectasias. En ese caso es bueno en esos pacientes hacer un TAC de alta resolución para poder identificar la presencia de bronquiectasias. Y esta es la recomendación de la guía colombiana. Es esencialmente lo mismo, cambiamos un poquito la nomenclatura y ya no hablamos de ABCD, sino que hablamos de EPOC leve, moderado, grave y muy grave, con base en el BODE o en el BODEX, y de acuerdo a eso fórmula muy similar a lo que acabamos de hacer. Un leve con síntomas, pocos síntomas esporádicos, betagonista de acción prolongada o anticolinérico de acción prolongada. El paciente que está más sintomático pero sin factores de riesgo, con un BODE bajo o un BODEX bajo, recibe broncodilatador de acción prolongada, anticolinérico o betagonista de acción prolongada. En un paciente con un BODEX ya más alto y con factores de riesgo bien definidos como las exacerbaciones, entonces ya mezclamos antimuscarínico o antimuscarínico más betagonista de acción prolongada con corticosteroide. Y ya para los muy graves, pues lo mismo que hacemos con el grupo de la GOLD. Es muy similar, simplemente que utilizamos una manera de graduar severidad diferente, siempre bajo la misma premisa, utilizar índices multidimensionales que nos permitan evaluar mejor la condición del paciente. Y lo que deberíamos hacer es hacer terapia escalonada, o sea, no hay que entrar de una con 3, 4 medicamentos, sino que vamos ajustando de acuerdo a la respuesta. Esa es más o menos la idea. Una cosa muy importante que deben tener en cuenta, una recomendación de buena práctica clínica que hacen las guías colombianas, es que uno siempre formula el broncodilatador de acción prolongada con o sin corticosteroide asociado, y siempre en todos los pacientes formulamos un broncodilatador de acción corta como medicamento de rescate. ¿Sí? ¿Cuál usar? Ya dijimos que en el caso de los pacientes leves que no tienen broncodilatador de acción prolongada, cualquiera de los dos, pero si el paciente tiene un antimuscarínico de acción prolongada, la recomendación es no usar antimuscarínico de acción corta porque compite, digamos, en algún sentido con el broncodilatador de acción prolongada,
y utilizar en esos casos sí siempre el betagonista de acción prolongada, de acción corta. Ese sería un rápido resumen de la recomendación basado en los nuevos cambios conceptuales de la enfermedad. Muchas gracias y si hay preguntas. Sí.